Hola, me llamo Caitlin y voy a hablar del periodismo en Cuba. Un trabajo de los periodistas es informar a la gente, asegurarse de que están al día de los eventos. Para escribir artículos, periodistas entrevistan a la gente, están en los eventos. También trabajan con periódicos y ellos corrigen los artículos y publican en los periódicos o el internet para la gente leer. También periodistas trabajan con la televisión y reportan con videos y cámaras en el campo. El salario promedio que ganan los reporteros en Cuba es de 24,500 pesos cubanos al mes. Lo más bajo que gana un reportero es de 11,300 pesos cubanos y lo más alto que gana un reportero es de 38,900 pesos cubanos al mes. El 25% de los reporteros gana menos de 17,000 pesos cubanos al mes, mientras que el 25% de los reporteros también gana más de 35,300 pesos cubanos al mes. Esto significa que el 50% se encuentra en medio de esos dos. El Invasor es un diario cubano. Se encuentra en Cerro de Ávila. Fue constituida el 26 de julio de 1979. Es el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba. Realmente era un periódico del día a día hasta el año 2002, cuando se convirtió en un semanario que se publicaba los sábados. Hoy también es un papel digital. El Invasor cuenta con un equipo de 37, de los cuales 9 son periodistas y 2 fotoperiodistas. Cuba es el peor violador de la libertad de prensa en América Latina. Miguel Díaz-Canel fue electo presidente en abril de 2018 después de 59 años de autoritarismo socialista de Fidel Castro y no hay diferencia. Hay un monopolio todo sobre las noticias y la información. Utilizan todos los medios posibles para obstruir a los medios independientes. Los periodistas que no obedecen al gobierno están sujetos a arrestos arbitrarios, amenazas de encarcelamiento, registros domiciliarios ilegales y más. Periodistas y blogueros independientes son vigilados por agentes de seguridad del Estado. En general, hay libertad de prensa en Cuba. Revisar el informe de los periodistas para la gente y escribir artículos para la gente. Los periodistas ganan en promedio 24,500 pesos cubanos al mes. El Invasor es un periódico popular en Cuba.
fue fundada en 1979. El gobierno tiene mucho control sobre los medios de comunicación. Los periodistas no tienen libertad de prensa en Cuba y no están seguros en Cuba. Estas son mis fuentes y el fin. Gracias por ver mi presentación.